Bueno, el próximo 10 de octubre el Partido Socialista va a realizar la Conferencia Nacional de Salud en la que se va a abordar el tema de la eutanasia. Sin embargo, el Ministerio de Salud advirtió que no está este tema dentro de la agenda legislativa del gobierno. De igual manera, es un tema que está en la opinión pública y queremos conversar sobre él con el neurobiólogo Óscar Lazo y el expresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el doctor Víctor Hugo Carrasco. Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Óscar, gracias por estar con nosotros. Encantado. A ver, lo primero, definamos temas, partamos desde lo más básico. ¿Cómo definen ustedes eutanasia? ¿Qué es para ustedes eutanasia? ¿En qué casos cabe denominarlo así? Bueno, primero, muchas gracias por darnos el espacio para conversar este tema, porque la verdad es que no hay mucho espacio y nos acaban de decir desde el gobierno que no está en agenda. Lo que parece curioso porque es un tema que le importa a mucha gente. Eutanasia es una palabra que viene del griego, eutanatos, morir bien. Por lo tanto, parece que lo razonable es que a nadie le guste morir mal. Todos vamos a morir, es una verdad. Independiente de que no estemos de acuerdo a lo mejor en lo que viene después, pero vamos a morir. Luego podemos hacerlo mal, en el caso de tener una patología grave, irreversible, cruenta, dolorosa, que provoque mucho sufrimiento, que no haya herramientas técnicas para ayudar, o podemos utilizar la eutanasia, que tiene distintas clasificaciones, puede ser una eutanasia pasiva, donde a veces omitimos o retiramos tratamiento, o una eutanasia activa donde hacemos acciones que determinan el fallecimiento de esta persona. Ok, Óscar, ¿coincides con esa definición? ¿Ambos casos, pasiva o activa, son eutanasia? Sí, ¿Te opones o no? Sí, efectivamente, esas son distinciones que ha hecho la ciencia para tratar de ordenar un poco una discusión que en principio es un poco ambigua, porque la palabra eutanasia no dice mucho respecto al procedimiento que se emplea. Y en general, una buena distinción que ha sido útil es separar aquellos procedimientos eutanáticos dirigidos a producir la muerte de un paciente de aquellos que constituyen medios extraordinarios para prolongarla. Y yo creo que esa distinción es importante. Y en tu opinión, ¿significaría que en el caso de la eutanasia pasiva, eso sí debe ser considerado legal y el caso de la eutanasia activa no? ¿Esa debe ser la distinción? En general yo creo que necesitamos mejores palabras para decirlo, y cuando hablamos de eutanasia pasiva, si de lo que estamos hablando es de no prolongar la vida de un paciente más allá de lo lícito, lo que hoy día en la medicina se llama ensañamiento terapéutico, contra el cual están todos los consensos médicos, si eso es eutanasia pasiva, bien. Ahora, si hay medios empleados de omisiones deliberadas, por ejemplo, para quitarle la posibilidad de seguir viviendo a un paciente, eso parece más pantanoso al menos. Para poner un ejemplo y para que nos entendamos luego tener también la opinión de Víctor Hugo, si un paciente está conectado a una máquina y esa máquina es la que reemplaza sus funciones vitales, por ejemplo la respiración, por lo tanto si se le desconecta de esa máquina el paciente muere, ¿eso debe ser considerado eutanasia? Eso es efectivamente omitir un procedimiento necesario para la permanencia de la vida. Víctor Hugo. A ver, no es exactamente eso. Omitir es cuando uno no ejerce una acción. El retirar o suspender es distinto, o sea, hay una actividad, una acción, un ventilador mecánico, y lo retiramos. Es considerado una eutanasia activa, una eutanasia pasiva, pero por retiro. La activa es una acción, es que yo tomo deliberadamente, doy un fármaco, una droga, algo que le provoque objetivamente la muerte de la persona de forma voluntaria. El retirar o suspender o el no indicar es eutanasia pasiva de acuerdo a las definiciones. ¿No estás de acuerdo tú, Óscar, con esto? Por eso insisto en que necesitamos mejores palabras. Cuando decimos eutanasia pasiva, combinamos la omisión deliberada de terapia con simplemente dejar ocurrir, con no intervenir. Y claramente no es lo mismo. Por ejemplo, el caso de desconectar un respirador mecánico, evidentemente es muy deliberado como acción. En el caso de la eutanasia pasiva, en lo que sí estén de acuerdo que se denomine eutanasia pasiva, ¿quién debe decidir? A ver, primero yo creo que no tiene por qué uno sacarle el tema a la decisión. ¿Por qué no puede ser deliberado? Primero, es un tema libre, deberíamos poder discutirlo. Discutamos después lo otro, para que no tenemos la discusión, porque en algo sí están de acuerdo en la eutanasia pasiva ambos, en el ámbito en que ambos denominan eutanasia pasiva. Y en ese ámbito también hay que tomar decisiones. Claro, ahora, evidentemente que nada puede hacerse sin el paciente, sin la persona que está enferma. Hay un médico romano, italiano, muy famoso que dice, nada sobre mí sin mí.
O sea, yo quiero que me incorporen en mis decisiones. El caso más patente que salió a la luz pública hace pocos días, el caso del doctor Manuel Almeida, es que él, en su sano juicio, quería que le ayudaran a bien morir porque tenía 2 enfermedades no oncológicas terminales que hacían de su vida algo que él no quería que fuera su vida. Otro cuento será que definimos como vida, porque hay gente que a lo mejor sigue conectada a una serie de máquinas, pero realmente es bien cuestionable en términos de definiciones, como dice Oscar, si eso es vida o no. Oscar, ¿te parece cuestionable ese límite entre qué es la vida y qué no? ¿En qué circunstancias específicas puede determinarse aquello? Me parece que hemos generado una controversia innecesaria respecto de las definiciones de la vida. Afortunadamente en Chile tenemos una tradición de científicos que ha hecho la pega de tratar de definir lo vivo, Humberto Maturana, Francisco Varela, y en esa tradición de pensamiento, cuando hay alguien conectado a un respirador artificial, está tan vivo como cualquier otro y por lo tanto cualquier intervención para terminar con eso es una provocación de la muerte igual, idéntica que la inducción de la muerte con un tóxico. ¿Víctor Hugo, estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero no es relevante. Porque a mi juicio lo relevante tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de decidir si quiere o no quiere determinadas acciones médicas. A mí no me molesta tener una actitud activa o pasiva si ayudo a la persona y respeto la decisión de esa persona. No creo que sea tan relevante la sutileza. Probablemente cuando se discuta, si se llega a discutir en términos legales alguna vez en nuestro Parlamento, haya que entrar en sutileza y en definiciones. Perdón, antes de preguntarle a Oscar su opinión, ¿cree usted que en cualquier caso una persona que padece una enfermedad debe tener derecho a decidir si muere o no muere? Es que la pregunta es compleja porque cualquier caso significa cualquier enfermedad y en cualquier condición y momento de la vida. Yo soy un especialista en geriatría, trabajo al final de la vida, no hay ningún especialista después, estamos al último. Si fuera neonatólogo estaría en la comisión de recepción, me toca estar en la comisión de despedida. Por lo tanto, trabajamos los geriatras con las personas que están al morir o cercanas a la muerte en algún momento. Y en ese sentido clínico, de aplicación clínica, a mí me parece que hay que respetar, pero respetar bajo ciertas condiciones. Enfermedad no curable, irreversible, y que genere tantos problemas que la persona realmente lo esté pasando mal, y la ciencia, así como encontró muchas herramientas tecnológicas para sostener artificialmente, no ha encontrado respuesta para ayudar a estas personas a permanecer en condiciones de dignidad. Víctor, enfermedad irreversible, primera cosa, y segundo, que genere problemas. ¿Cómo se definen esos problemas? ¿Es un dolor, un sufrimiento? ¿Cómo es la definición de ese problema? A ver, el dolor, yo me dedico a esto, entonces lo veo cotidianamente, y la verdad es que el dolor es un sufrimiento importante, pero el dolor restringirlo a lo físico a veces es un poquito mezquino, porque, por ejemplo, el caso que hablábamos recién del doctor Almeida, él tenía un dolor profundo de no poder hacer lo que quería hacer, de necesitar oxígeno hasta para hablar y no poder ni siquiera expresarse, de tal manera que había un dolor que era mucho más profundo, que era un dolor, si se quiere llamar, no sé, espiritual. Ese dolor también es importante, y una serie de complicaciones físicas que no solamente son dolor. A veces hay enfermedades que producen una serie de molestias muy desagradables: estreñimiento, diarrea, náusea, vómitos, inconfort, ahogo, disnea. Oscar, alguien que está en esas condiciones, ¿por qué crees tú que no tiene derecho a decidir me quiere morir? Sí, yo creo que de hecho es perfectamente legítimo y lógico que piense, que manifieste el deseo de morir. Eso es evidente, puesto que está en una situación particularmente precaria. Lo que yo tengo la impresión que debería ser el centro de discusión es cómo la sociedad, la comunidad y el Estado, en último término, se hacen parte de esa decisión. Porque fíjate que cuando decimos que alguien en determinadas circunstancias puede tomar la decisión de dejar la vida, lo que estamos diciendo es que la dignidad humana y la vida humana es un bien que depende de las condiciones. Y ese es un terreno sinuoso, porque si tú decidís que la dignidad humana es gradual, depende del contexto, depende de cómo lo esté pasando, se abre un campo de indefiniciones muy difícil. ¿Por qué se reduce la dignidad desde tu perspectiva? ¿Por qué el darle derecho a alguien a que termine con su vida es equivalente a reducir la dignidad humana? No, porque en el fondo el suicidio en cualquiera de sus modos, asistido o de motu propio, digamos, sin pedirle ayuda a nadie, es la respuesta a una pregunta muy simple.
¿esta vida que tengo en este momento merece o no la pena ser vivida? Eso es una pregunta por la dignidad humana al final. Y la persona tiene el legítimo derecho de decidir si vale la pena vivirla o no vale la pena vivirla. En la condición que yo estaba planteando hace un rato, es que estas personas claramente han decidido que no vale la pena vivirla. Se entiende que lucidez, en ausencia de demencia, una enfermedad de Alzheimer, sino que en condiciones normales de decisión. Yo quería contarles un pequeño estudio que hicimos nosotros. Yo trabajo en el Hospital Clínico Universidad de Chile, en geriatría. Nosotros le preguntamos a 53 personas, promedio 83 años, en condiciones de ausencia de deterioro cognitivo. Mire, aquí tenemos 15 alternativas. ¿Qué le gustaría a usted o no le gustaría para, en caso de que tenga una enfermedad irreversible, progresiva, ya sea oncológica, un cáncer, o una enfermedad como una demencia avanzada? Ventilación mecánica, resucitación, cirugía, ingreso a una unidad de tratamiento intensivo, ventilación, uso de aparatos de ventilación, uso de aparatos de diálisis, etcétera. Entonces, una inmensa mayoría, lo vamos a publicar probablemente este año, decía, no, a mí que me dejen tranquilo, que me quiten las molestias y yo no quiero pasarlo mal, no quiero sufrir, no quiero tener dolor, no quiero tener la angustia de esta partida. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al pasarlo mal en el camino. Y en ese camino están estos pacientes de los que estamos hablando. No estamos hablando de que venga una persona no sabe que yo no quiero vivir más. Estamos hablando de personas que están sufriendo una enfermedad irreversible. Después le preguntamos a los hijos de estas mismas personas, promedio de edad 53, 54 años. Oye, ¿qué pensaría usted si su padre o su madre tiene una condición de terminalidad? ¿Qué haríamos? La inmensa mayoría, todo. Harían todo. Y después viene la trampa. Les preguntamos, ya, ahora sálgase de su padre o de su madre y ahora usted es el enfermo. ¿Qué le gustaría que le hicieran o no le hicieran a usted en caso de esta enfermedad? Y la respuesta era calcada a la de los mayores. A mí no me haga esas cosas, protégeme tranquilito, quíteme el dolor, anestésieme y quiero partir tranquilo. En esa condición, reitero. De tal manera que cuando a uno le toca y ve la experiencia con los pacientes sufriendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto si ya no hay condiciones razonables y de vida. Y por lo demás, el ejemplo más claro fue el Papa Juan Pablo II, donde se le practicó, por su decisión, una eutanasia pasiva. ¿Cómo así? Bueno, en la última evento, que fue una bronconeumonía, una sepsis por bronconeumonía, el año 2005, él no se trasladó a la clínica a la que se había trasladado varias veces para operarse o para tratar el Parkinson o para hacer la traqueostomía. Preguntó, ¿tengo posibilidades de mejorarme con esto? No. Perfecto, me quedo aquí, déjeme que ya me voy al lado de mi padre. Oscar, ¿te parece esa interpretación? ¿Compartes esa interpretación? Lo que pasa también? es que volvemos al inicio de la discusión cuando yo comentaba la importancia de tener buenas definiciones. El dejar morir, el renunciar a medios extraordinarios para prolongar la vida, a mí y a cualquiera me parece la perfecta definición del buen morir, ¿sí? Ahora, cuando uno dispone de medios que persiguen deliberadamente producir la muerte, entramos en un terreno mucho más delicado. Y yo creo que ahí hay algo muy clave porque ponemos atención enorme, y me parece importante que así sea, sobre las condiciones de dolor, de incomodidad, de miseria en la que está una persona, pero poco en sus causas. Y entonces yo creo que una legítima pregunta es, una persona que está completamente desesperanzada respecto a su porvenir inmediato, porque su enfermedad no tiene ninguna solución, o porque ni siquiera, la mayoría de las veces no tiene que ver con dolor, sino con la perspectiva, por ejemplo, inminente de la demencia en algunos países. ¿Por qué esa persona experimenta particular turbación con esa condición? ¿Qué hace que esa condición le genere culpa de lo que va a significar para otro? ¿Y hay algo que podamos hacer para vencer las causas de esa incomodidad? ¿Hay algo que activamente como sociedad podemos hacer, en el fondo, desde el punto de vista de una ética del cuidado y no de la renuncia? Entremos en ese terreno que plantea Oscar. ¿Qué pasa en los casos en que lo que plantea una persona enferma es ayúdenme a morir mediante un medio externo? Por ejemplo, mediante una inyección que sea letal y que le permita una muerte plácida, pero por una intervención, una muerte que no se produciría en ese momento de manera natural. ¿Qué pasa en esos casos? De acuerdo. A ver, no sabemos qué pasa porque no lo hemos podido practicar. De hecho, en muy pocos países del mundo, en algunos estados de Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Países Bajos en general, no está legislado, es un tema pendiente. Ahora, claramente cuando uno se expone, en mi caso como médico tratante de pacientes moribundos, recordando que la muerte es un proceso, la muerte no es un hecho único, es un proceso que a veces parte. Y uno ahí podría
agarrarse o tomar, que es lo que solemos hacer los médicos, de tratamientos que ayuden a aliviar, pero que indirectamente y sin un propósito voluntario aceleran el proceso porque sus efectos secundarios, sus efectos paralelos, colaterales, ayudan a que esto pase más rápido. Pero el propósito de la indicación o la prescripción de sustancias, en este caso, es para quitarle o aliviarle síntomas. El uso de los narcóticos, los opioides, por ejemplo, a ciertas dosis, por ejemplo, a ciertas dosis importantes, acelera el proceso. Sabiendo que el hecho de poner esa inyección que tiene el efecto de aliviar también va a tener el efecto de causarle la muerte al paciente. Sí, también, pero se entiende que el objetivo, el propósito no es matar a la persona o ayudarle a morir a la persona, sino que el objetivo es aliviar a esa persona. Doy el caso de la disnea, que es el ahogo, de la falta de oxígeno, la necesidad imperiosa de respirar mejor y no poder, de ahogarse. La morfina y otros opioides derivados alivian esa disnea. Pero la morfina es un medicamento que no tiene techo terapéutico. O sea, en castellano, uno tiene que ir subiendo, escalando dosis para obtener el mismo efecto. Entonces, a veces se encuentra con dosis importantes, que a veces pueden generar una complicación, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Puede pasar. Pero el objetivo no era provocarle el paro cardiorrespiratorio al paciente, sino que era aliviarle esa disnea tremenda. A mí me parece que eso está dentro de lo legítimo, de lo ético, porque uno está pensando en el bien hacer a ese enfermo. ¿Se está pensando en el bien hacer desde tu perspectiva? Absolutamente. Y no en producir la muerte. ¿Sí? Fíjate que Pero para dejarlo súper claro e inmediato, si es que se aplica un tratamiento que tiene como objetivo primero aliviar al paciente y sabiendo que tiene como objetivo secundario la muerte del paciente, ¿estás de acuerdo? Eso la ética, tanto la ética médica como incluso la moral cristiana, lo comprenden como bajo algo que se llama el principio del doble efecto, cuando tú no estás deliberadamente buscando como fin la muerte de ese paciente, sino al revés, generándole un bien terapéutico, un bien clínico. Eso no es eutanasia en Chile, digamos. Pero entonces el problema es qué medio se ocupa más que el fin. Porque si lo hago a través de morfina, o si lo hago a través de otra herramienta, que no le quite el dolor, pero que no mate. El centro del debate es cuál es el fin deliberado de la acción. Si el fin deliberado de la acción es favorecer al paciente, y eso tiene como efecto colateral, incluso sabido, que va a acelerar su muerte, porque su muerte no es algo que se pueda provocar como si fuera un hecho, sino que es un proceso en el que se entra y en el que todos estamos, para empezar, pero que se va a acelerar, si esa no es la consecuencia buscada directamente, Víctor Hugo, no hay un doble discurso ahí, porque puedo estar buscando también de repente deliberadamente la muerte y decir que lo que estoy buscando también es aliviar el dolor. Por supuesto. Es inevitable eso. Es inevitable que esa dualidad, y pasa no solamente con tratamientos a nivel de cuidados paliativos al final de la vida, pasa también con un montón de otras decisiones terapéuticas que uno tiene que tomar muchas veces. Voy a dar un ejemplo. A veces, para decidir una quimioterapia, uno sabe que el efecto adverso o colateral puede ser que la quimioterapia provoque una gran infección y ese paciente se muera de una sepsis. Pero eso no significa que uno haya querido tratar o matar a ese paciente al que le está dando una quimioterapia, que es para mejorarlo. Pero yo creo que el centro del debate, como dice mi colega, no es ese, sino que si una persona, cualquier persona, en su sano juicio, tiene la capacidad de decidir acerca de lo que hagan con su vida y con su cuerpo. Ese es el tema central. Sí, y ese tema no se ha abierto en nuestro país, y no está en agenda, dicen. Entonces, podemos, porque a mí no me gustaría que me mantuvieran artificialmente, ni siquiera me gustaría que me ayudaran a no pasarlo mal, me gustaría que me ayudaran a bien morir si tengo una enfermedad. ¿Y por qué los demás no van a tener derecho? ¿Y autorización o consentimiento dado de qué manera? ¿Dado en el momento, una autorización expresa, dado antes, poniendo a una especie de cuidador para que tome la decisión en el momento determinado? ¿Cómo se toma cómo se legaliza ese consentimiento? Excelente, Daniel, esa es la pregunta del millón, porque sobre eso hay que legislar. Eso se llama, y en eso sí que hay mucha experiencia en el mundo moderno hablo en estos términos, que se llaman directrices anticipadas o directrices avanzadas, o directrices previas, que son estipulaciones que la persona en su sano juicio dejó por anticipado, ya sea definiendo claramente lo que quería y no quería, o nombrando un tutor legal que tome la decisión por él mismo.
Eso está extremadamente desarrollado. Acá nosotros tenemos algunas exploraciones en la Universidad de Chile sobre este tema. Y lo que quería, ¿con qué límites? Porque si una persona dice, por ejemplo, en caso de accidente, no quiero que me realicen ninguna intervención, no quiero que me hagan una transfusión de sangre, no quiero nada, ¿eso es admisible o tiene que haber ciertos límites para lo que una persona puede no querer? Siempre. Hay muchos modelos, hay modelos en Estados Unidos, hay modelos en Canadá, hay modelos en Bélgica, modelos en España, incluso en España hay distintos modelos de acuerdo a las comunidades autónomas, pero en general definen en forma muy precisa las condiciones en las que las personas, o sea, cuándo se va a ejecutar esta directiva anticipada. Ponen ahí, y eso queda en las fichas que son informatizadas, esta persona no quiere que en estas determinadas condiciones de terminalidad, de enfermedad de carácter irreversible, que son 3 o 4, no son demasiadas condiciones tampoco, se omitan o se suspendan o no se ejerzan estos tratamientos. Por ejemplo, ventilación mecánica, por ejemplo, ingreso a una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, cirugías o grandes cirugías, por ejemplo, trasplante, por ejemplo, resucitación. ¿Y eso prima por sobre la voluntad de la familia? En los países que está legislado, claro. Okay. Aquí tenemos un doble discurso, porque en el caso de los donantes, por ejemplo, el individuo puede ser donante, pero después de una familia, no, dice que no. Oscar, decía recién Víctor Hugo que el tema central para él del debate es si una persona, sobre todo un adulto, con pleno consentimiento, tiene derecho o no a decidir qué hacer con su cuerpo. ¿Tiene derecho una persona a decidir qué hacer con su cuerpo o no? ¿Y eso le aplica o no a decidir cuándo morir? Yo creo que ese es el tema de fondo, o sea, es uno de los temas de fondo, sin duda. Esto tiene suficientes aristas como para que podamos discutirlo por mucho tiempo. Pero ese es uno de los temas de fondo. De alguna manera se enfrenta un paradigma que pone por sobre todos los otros valores la autonomía, con un paradigma que en el que a lo mejor tenemos más experiencia, testimonio y tradición en Chile, que es el de la comunidad. Y yo creo que ahí dos valores se enfrentan de manera muy muy tremenda, porque a propósito de la misma experiencia, preguntando en primera persona y preguntándole a los familiares cercanos, resulta que si hay algo que me llama la atención del nada para nosotros sin nosotros, es que la autonomía, y que sobre todo en esas circunstancias críticas tú no te ves solo a ti mismo, sino que hay un montón de otras personas que se ven afectadas por las decisiones. ¿En casos extremos quiere decir que no soy dueña de mi cuerpo? En casos extremos quiere decir que algo muy natural, que de hecho nosotros no somos nunca dueños de nuestro destino ni de nuestra historia. Aparecimos por voluntad de otros sobre la tierra, nos debemos a otros mutuamente, tenemos una relación fuertemente comunitaria. ¿Sabéis que hay quienes están de distintas maneras tratando de convencernos de privatizar una serie de aspectos de nuestra vida? Que yo creo contra los que cabe quizá hacer cierta resistencia comunitaria. Oscar Lazo, Víctor Hugo Carrasco, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa en las noticias y ya regresamos.